Nos gustaría dedicar este programa a Dulce Contreras Bayarri, una profesora emérita que tuvimos los cuatro en primero de Economía. No es el homenaje que se merece, pero es lo mejor que podemos ofrecer. Shut up and sit down. Buenas noches, bienvenidos a No Tenemos Perro. Hoy programa, especial por lo que ha dicho Juan. Lo queremos dedicar a nuestra profesora Dulce Contreras, que lamentablemente nos dejó hace 2 días. Y nada, hemos preparado, ya que ella nos enseñó, nos dio introducción a la economía, hemos preparado hoy un pequeño debatito. Hemos invitado a un compañero nuestro. Y nada, estamos como siempre con Juan y con Guille. Buenas noches, chicos, ¿cómo estáis? Buenas noches. ¿Qué tal? Todo bien, ¿no? Quiero decir, jugando a fútbol en el patio de mi abuela, como ya sabéis. ¿Pero juegas tú solo? ¿Juegas con tu primo? No, ahora juego con mis primos. Menudos partidakers nos echamos. Ah, que estáis todos ahí, de puta madre. Hombre, por supuesto. Perfecto. ¿Tú, Guille, qué tal? ¿Cómo andas? Pues nada, me he comido una hamburguesa hoy. Yo también, de pollo. Nada reseñable. Y he estado en Mercadona haciendo la compra quincenal. Voy a hacer la compra quincenal y luego voy 2 veces a reponer cervezas. ¿Has comprado mascarillas? No he comprado mascarillas porque en Mercadona no había, pero bueno, ya llevaba todo Dios por mí, ¿sabes? No sé, la gente lleva mascarillas y se pone guantes a la entrada de Mercadona, pero eso sí, las medidas rollo, no toques la cara, no te sobes la ropa, no saques el móvil de los bolsillos, paga con tarjeta y no en efectivo. Delante mío una señora ha pagado una compra de 75 euros en efectivo. Con monedas de 5 céntimos. Pues No, venga, no empieces. tenemos caídos en combate. Boris Johnson da positivo al coronavirus, Fernando Simón da positivo al coronavirus. Antoine, ¿qué has hecho? Pues muy bien. Nadie lo tenía en la porra, ¿no? No, nadie lo puso. Pues eso, no sé, Boris Johnson diciendo, el resfriado, Hombre, es que Hijo de Boris puta. Johnson puede permitirse una ala entera de un hospital. Boris Johnson aplica el darwinismo a tu cartera, no a tu Real. sistema inmunológico. Sí. Es que ya nos está comentando nuestro invitado por el chat que para hablar de Boris os laváis la boca con Fax. O sea, maravilloso. Va a entrar como un Miura. Es que va a dar Está gloria. calentando. Se van a poner Guille y Juan a puerta gallola y vamos a abrir los portones como en el Grand Prix. Clarines y timbales. Además es que lo vamos a recibir con un paso doble, tío. O sea, va a ser... Sí. O sea, clarines y timbales en las para ventas. recibir a las vaquillas. Feria de San Isidro. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. El gobierno prohíbe a las funerarias subir los precios. Esto a Andrés también le va a gustar. Sí. Ese buen gerente de la funeraria ahí haciendo el zorro, diciendo, bueno, chicos. Vamos a hacer el agosto. Nada decirte, Juan, me está costando mucho no ver los vídeos de los negros con los ataúdes. Buah. Me estoy guardando la virginidad para ti, pero lo están poniendo todo Dios. Pero todo Dios. Sí. O sea, la puta cuenta de la ACB poniendo vídeos de negro bailando con los ataúdes. O sea, hombre, y Political Moods y todo. Political Mood, la resistencia. El puto Guille ayer me pasó uno, o sea que Guille ya ha caído. Ya, tío, yo cada vez que veo uno lo quito rápido, pero joder. Pero de forma... Yo caí de forma totalmente involuntaria, tío. O sea, no, subí un si es que vídeo al final... Political Moods, entro y de repente hay unos negros bailando. Claro. Escúchame, quieras o no, caes. La última noticia que os traigo es la siguiente. Titular del país. Cada país cuenta los muertos a su manera y ninguno lo hace bien. Vale. La forma de hacerlo bien la sabe el Grupo Prisa, ¿no? O sea, el Grupo Prisa sabe cómo se hace bien. Vale. Yo tengo la fórmula. Os explico un poco la vaina. Se conoce de que en Italia todos los pacientes que dan positivo en la prueba, todos los fallecidos que dan positivo en la prueba, que han dado positivo en la prueba del coronavirus, independientemente del resto de aspectos en su historial médico, se cuentan. Entonces, aunque hayan fallecido por otras causas que no sean, Acuchillamiento. por ejemplo, si ha dado positivo en la prueba del coronavirus, lo cuentan. Entonces, en Italia se empeñan en puntualizar mucho muertes con o muertes por coronavirus,
pero esto está llevando a que el número de muertos en Italia puede estar algo inflado. Algo sesgado, sí. Luego, Reino Unido. Cuando el paciente fallecía por infección respiratoria, no se registraba la causa directa de la infección, a no ser que se tratase de una enfermedad de notificación obligatoria. Ejemplos de enfermedad de notificación obligatoria: anthrax, malaria, tuberculosis. Hasta el 5 de marzo, que se incluyó que se incluyó la COVID en esta lista de enfermedades, no se contabilizaban. El parte médico indicaba sin más una bronconeumonía, una neumonía, que se ha muerto por viejo. Entonces, claro, pues las cifras de Reino Unido están muy sesgadas a la baja, porque hasta el 5 de marzo no contabilizaron muertos por coronavirus, por no ser de esta lista de enfermedades. Luego, en Francia, solo se contabilizan fallecidos en medio hospitalario, no se cuentan fallecidos en domicilios o residencias. Y lo mismo en España, que no registra muertes en residencias de mayores a los que no se haya hecho el test. Y en Alemania, los datos que da el Instituto Robert Koch, que es el que lo contabiliza, uno de los que está proporcionando información y tal, llevan retraso con respecto a los que da la Johns Hopkins, que da datos para todo el mundo. En resumen, todo el mundo lo está haciendo mal. O sea, se están empeñando en comparar. Bueno, están comparando cifras entre países para decir quién va mejor, quién va peor, qué medidas funcionan más, qué medidas funcionan menos, y los datos que están usando están mal contabilizados, cada uno lo contabiliza como le da la gana, y todo fenomenal. Y ya he hablado bastante, ¿qué opinas? Hombre, mi opinión es que deberían unificar criterios, creo que es la misma que tendrá todo el mundo. También me gustaría ver cómo de grande es el sesgo de selección, porque a lo mejor no es significativo, pero vaya que evidentemente por preferir, pues que unifiquen gráficas estas típicas Ya, tomar por el que culo, vemos sí. 80.000 veces en las noticias, no te pueden informar del todo. Y luego, a mí a raíz de esto me ha surgido una duda. ¿Vosotros os fiáis del conteo que ha llevado China? No, yo creo que no, tío. Yo creo que no. Yo creo que tampoco. Mira. A ver. El puto Andrés. Es que va a entrar como un puto Miura, tío. O sea, Es va a que entrar genial, ¿eh? va a entrar y va a decir, me cago en vuestra puta madre. De hecho, mirad, lo voy a poner. Miradlo. Mirad aquí al colega. Ja, 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 ja. Pillarse, dice el cabrón. 300 muertos, tío. Muy bien, Andrés. 3.000. Perdón, 3.000. Pues nada, no, yo tampoco me fío mucho, pero, en fin, no sé, yo creo que en algún momento, aunque sea posteriori, van a tener que salir cifras oficiales de verdad, ¿no? ¿De China? No creo. No sé. Bueno. Sí, las cifras que ¿Has hay ya dicho son China? oficiales. En China hay comunismo. Bueno. No, a ver, es un país en el que deberías de fiarte entre poco y nada, ¿sabes? Pues... Si no, mira la que han colado con los teses. ¿Qué os iba a decir? Es que parece que viene con ganas. Entonces, ¿le dejamos entrar y que empiece a soltar bilis por la boca? Por supuesto. Venga, va. Pues nada, Adelante. Pongo musiquita, ¿eh? Pongo musiquita. Suspiros de España. Hoy ha venido a divertirse a No Tenemos Perro Andrés Beltrán. Francisco Maruenda. Buenas noches, Andrés. ¿Cómo estás? Buenas noches, chicos. Vale, empieza. O sea, Bueno, todo tuyo. Haz el comentario tú del noticiario, topa a ti. buenas noches, chicos. ¿Cómo estoy? Pues confinado. Como vosotros, imagino. Te iba a decir, ¿te has saltado la cuarentena? Porque estábamos hablando antes que es muy tuyo saltarte la cuarentena Sí. porque sí, porque te da la Sí. puta gana para ir a hacer surf. Sí, pero no. Quiero decir, Sí, con matices. Me he ido a hacer kaichu, pero tengo que decir que el primer día me sacó la Guardia Civil de la playa porque no fui a navegar, pero que fue el primer día. Esto fue el domingo, que aún no había entrado en vigor el BOE, así que a partir de ahí pues voy 3 veces al día a Mercadona, pero ya está, eso es todo.
No hay más problema. Es el de pantomima full. Sí. Sí, total. Quiero decir, ¿tienes perro? Ojalá. No, es que es la pregunta del Es que si programa. tuviese perro lo sacaba 10 veces al día. Esto. No, si tuviese perro no entraba en casa, o sea. Se lo llevaba hasta la Malvarrosa, me cago en la puta. Bueno, pues venga, va. ¿Qué opinas de todo esto? ¿De qué de todo? A ver, lo primero de todo es que me ha hecho gracia lo del el tema de que os planteéis incluso creeros las cifras de China. ¿Cómo me podéis decir que en China, con la sanidad que tienen y teniendo que haber construido hospitales en 2 semanas, ha habido 3.000 muertos y en Italia llevan 6.000? Ya. No. O sea, me parecen cifras Pero- que son vamos. El confinamiento que ha habido en China ha sido mucho más estricto que en Italia. Y Sí. no solo eso, es la mentalidad social. Es decir, en China, si un mando superior te dice algo, tú te callas la puta boca, te quedas en tu casa y vamos, ya te puedes estar muriendo de hambre que en tu casa te vas a quedar. Porque si no corres peligro de Sí, que eso es te cierto, pero- maten. O te coman. También, o te final- coman. Al final tampoco hay una grandísima diferencia entre un confinamiento como el chino y como el italiano o el español. Sí, hombre, ¿Tú no te crees? tapian puertas y solamente puedes salir. Yo creo que sí, que al final la diferencia entre que te dejen salir a Mercadona a toda la familia, pero por separado, o que solamente dejen salir a un miembro, pues tampoco creo que haga una gran diferencia en el tema de contagios. Y si me preguntas entre dónde preferiría que me pillara una pandemia así por el sistema sanitario, entre Europa o China, Europa. Hoy en Hubei salían estimaciones de que había unos 45.000 muertos, pero esto al final va a pasar con que pasarán los años y nadie sabrá los muertos que ha habido. Hombre, de 3.000 a 45.000 hay un Hay buen unos cuantos, sí. saltito, Por eso. A ver, Sí, sí, pero yo eran- creo que seguramente las cifras de China las veremos reflejadas quizás en las cifras de muertos que se registren en Estados Unidos. Es decir, que las cifras de muertos que se registren ahí en Estados Unidos pueden darnos una imagen de más o menos cómo ha sido la Nah, cosa yo en creo que China. no eso. Bueno, Andrés, y lo de los precios de los servicios funerarios, ¿qué opinas? La duda es, Ya. si tú coges y fijas un precio, va a haber un problema con la oferta. Yo creo que no, y creo que no es momento ni negocio para lucrarse, pero bueno. Sobre Me todo parece una negocio. ¿eh? decisión- Ojo, ¿qué opinión? ¿Qué opinión? Soy un tibio moderado. socialdemócrata al final. Bueno, empezamos a hablar de Europa. Opa. Europa. Entonces, Unión Europea. ¿De Europa? ¿qué os parece primero esto de que, bueno, la posible solución, entre comillas, de que cada país emitiese deuda propia del país para afrontar los gastos de la COVID? Y recalco la COVID porque la RAE dice que se dice la COVID. ¿Por qué? Toma Porque inclusión. porque viene el sustantivo intrínseco es la enfermedad COVID, pero decir Pero es el un COVID virus. sí, pero creo que es el coronavirus, pero la COVID, pero decir el COVID tampoco está mal, eso le digo. Entonces eso, ¿qué os parece? ¿Por quién quiere empezar? ¿Andrés o Guille? Por favor? Andrés. A ver, a mí me parece que al final va a hacer falta sí o sí un estímulo en la economía, porque al final paralizarla durante, pues llevamos un mes, pero al final será más y sobre todo cuando se reanude va a ser complicado que tanto por miedo y por el comportamiento de la gente vaya a ser normal, con lo cual una economía basada en turismo y en sector servicios como es la española va a tener muy complicado reanudar la actividad de una manera normal en los próximos meses. Entonces, al final, va a hacer falta, sí o sí, tratar de incrementar el gasto público en algún sitio para mantener a las familias, a los autónomos y a las empresas a flote, porque es que esto no hay quien lo aguante. Entonces, ¿qué hace falta deuda pública? Sí. ¿Que nos vamos a tener que financiar muy caro por culpa de no haber reducido la deuda cuando sí que podíamos haberla reducido? También. ¿Que los alemanes no tienen ninguna obligación de pagar por nuestras irresponsabilidades? También. Bueno, a ver, yo voy a tirarlo más por el lado político. La Unión Europea no está en un momento en el que se pueda permitir grandes desviaciones. Es decir, la Unión Europea a día de hoy
está prorrogando deberes que estaban fijados para el 31 de diciembre de este año. Cuando se salga de esto, se reanudarán conversaciones importantísimas como la del Brexit. Todavía no se ha avanzado nada en ese punto. Por lo tanto, yo creo que la Unión Europea debería de intentar buscar una respuesta coordinada, y si eso incluye mutualizar la deuda entre los países, posiblemente fuese lo necesario, dado que, ya repito, no puede permitirse otro Brexit. La Unión Europea no iba a sobrevivir otro Brexit. Y los tres países que yo creo que por cómo les va a afectar o les ha afectado el coronavirus dentro de la Unión Europea, y que sus finanzas públicas peor podrían soportar el tener que llevar a cabo una respuesta completamente individual, son España, Italia y Francia. Por orden inverso, segunda, tercera y cuarta mayor economía del euro. No llevar a cabo una respuesta coordinada a esta crisis puede cargarse la unión monetaria, puede cargarse la unión económica, y podemos ver como un proyecto que en su momento era prometedor, que ahora lo es menos, se desaparezca y se quede, pues eso, como una pequeña pincelada de 50 años en la historia. Pero eso al final, Guille, no es cierto. Quiero decir, la Unión Europea sí que está coordinando esfuerzos. La Unión Europea, al igual que en el año 2008, pues fue en aquel momento Mario Draghi cuando salió y dijo lo del Whatever 2012. Que los holandeses y los alemanes no estén dispuestos a financiarse a un tipo de interés más caro, mucho más caro, para volver a salvarnos los muebles, sobre todo porque ya lo hicieron una vez. Entonces, al final sí que han ofrecido soluciones. En ningún momento ha sido un decir, bueno, ya os apañaréis vosotros. A los italianos, a los españoles, a los portugueses y a los franceses, que perfectamente podrían, porque al final en la Unión Europea tú tienes unas reglas de juego. Tú tienes que mantener tu déficit por debajo de un 3% y tienes que mantener tu deuda pública por debajo de un 60% del PIB. Entonces, si tú no aceptas las reglas, no entras en la Unión Europea. Entrar implica aceptar las reglas. Si luego te las saltas, no puedes pretender que la Unión Europea te salve siempre. Pero entonces, es que estamos hablando de unas reglas que se han tomado a la ligera en muchos países en situaciones, o sea, durante la gran moderación. Estamos hablando de que en 2004 Alemania registrando déficits de 3,8%, 4,2%, 3,8%. Años 2002, 2003, 2004. Francia, 4,1%, 3,6%. Les intentas abrir un proceso de deuda excesiva. ¿Qué te dice el canciller alemán? No vas a tocar a la segunda economía del euro, a nosotros no nos vais a abrir esto. A nosotros no nos vais a expedientar por esto. En 8 años que hemos salido de la crisis, salido en niveles macroeconómicos, porque al final llevamos 8 años de crecimiento ininterrumpido en este país, del PIB, los últimos se ha desacelerado, sí que es cierto, pero no hemos reducido la deuda pública. Hemos reducido la deuda pública en torno a un 5% sobre el PIB en 8 años. Eso es insostenible, porque al final tú lo que no puedes pretender es, en la época de bonanza, vivir al límite para que luego cuando lleguen las vacas flacas te tengan que salvar otros. Al final tú ahí has tenido opción y has tenido la posibilidad de reducir, de ganar esa holgura financiera que ahora mismo te vendría como agua de mayo, porque realmente no puedes afrontar el paquete este de medidas de Pedro Sánchez. 200.000 millones, sí, muy bien, un tercio del PIB. ¿De dónde sale eso? ¿A qué precio financiamos esa deuda? El paquete de medidas de Pedro Sánchez hay que cogerlo un poco con pinzas. 200.000 millones de euros que, a ver, apostaría porque esos 200.000 millones no van a entrar en juego. Es decir, la mitad, 100.000 millones de los que pone el Estado, es en avales. Para que el Estado tuviese que pagar esos 100.000 millones que va a poner en avales, es que estamos hablando de que la economía española se ha ido a la mierda. Y no estamos hablando de que se haya ido a la mierda la pequeña carnicería de turno. No, se ha ido a la mierda grandes empresas para que España realmente tenga que mutualizar esas 100.000 millones. Es que yo me he informado poco, pero a ver, lo que estáis diciendo también es un 20% del PIB, Andrés, no un 33%, es un quinto. Pero vale, que también es una burrada, pues como son. Pero me parece necesario, claro, y volviendo al tema de mutualizar la deuda a nivel europeo, está claro que se podría haber gestionado las arcas públicas de manera mucho mejor. Sí que es verdad que seguramente tendremos muchas diferencias en cuanto a las maneras de hacerlo, pero yo creo que desde 2006, o bueno, nosotros un poco más tarde, 2007,
Yo creo que la política fiscal, o sea, tiene que haber sido expansiva porque aunque a nivel macro nos hayamos recuperado, yo creo que se ha recuperado poca gente de esta crisis porque realmente la mayoría de la población yo creo que no se han recuperado. Entonces entiendo que aún no se haya optado por recortar en déficit. No Y puedes entonces, mantener una política fiscal expansiva 10 años, Juan. Eso es una barbaridad. sí, ¿y qué haces entonces con la gente que no recupera su nivel de vida ni siquiera anterior a la crisis? Porque, o sea, Llevas entiendo 8 que... años de crecimiento. Sí, claro, pero una cosa es crecer, la otra Pero es llevas 8 mejorar. años de crecimiento, del crecimiento que has llevado. Es decir, no hemos registrado grandes cifras de crecimiento macroeconómico en estos últimos 10 años, Bueno, como para que realmente por el lado un del 2, déficit se... eso, sobre un 2-3% del PIB anual, al final es un crecimiento significativo, no es muy alto, ¿no? Sobre todo porque los últimos años pues creo que ha sido un 2 y un 1,5. Y este año se esperaba un 0,8 o un 0,9, que al final no va a Sí, ser sí, este crecimiento, es año decir, que evidentemente se esperaba... va a ser un guantazo. Pero entonces, el problema está en que al final, esto es como lo de el cuento de la cigarra y de la hormiga. Está claro que el dinero siempre hace falta. Y el dinero en la economía siempre parece que viene bien. Y siempre hay una ayuda que dar y un impuesto que bajar. Eso está claro. Pero al final, si tú en época de bonanzas no eres capaz de coger y prepararte para el día en el que vengan maldadas, porque esto es como todo, sabemos que en algún momento va a llegar, porque si no hubiera sido el coronavirus, pues no hubiera sido el coronavirus, pero al final estábamos viviendo una desaceleración que hubiera terminado probablemente en una crisis mucho más light que lo que vamos a tener ahora y evidentemente mucho más light de lo que tuvimos en el año 2008 o 2012, o sea, en el periodo ese comprendido entre 2008 y 2012. Pero al final son 8 años en los que tú te has podido poner las pilas y nadie te ha pedido que reduzcas porque ni siquiera la Unión Europea ha sido muy blanda en este sentido. Yo creo que en parte condicionada por el antieuropeísmo pues, que ha ido surgiendo tanto en Francia como en Inglaterra, como en Reino Unido. Yo de Ha verdad sido muy laxa. discrepo, en los 8 años de bonanza porque ya te digo, es que los índices de pobreza, de desarrollo, todos han bajado. No, o sea, lo único en lo que se ha visto reflejado, sí, en los rendimientos del capital, que eso es la pasta que se embuchacan los capitalistas, pero realmente, o sea, si tú miras a índice, Juan, por Dios. la mayoría de la gente y no Que solo teníamos un al 20% Producto de Interior paro. Bruto. Tuvimos un 20% de paro. Sí, y sí. ahora tenemos Sí. un 14, no si no me equivoco. Bueno, que están por salir Bueno, las ahora, cifras ¿cómo te de... refieres ahora? Ahora los últimos datos, antes de la crisis del coronavirus, claro. Pero que, o sea, teníamos Yo un creo que 20% de paro y el indicador el famoso AROPE, el de pobreza y exclusión social europeo, lo tenemos 26,1%. O sea que aunque el PIB suba, la tasa de exclusión social está subiendo también, cosa que es mala. O sea que ya te digo, yo, o sea, como mucho subiría los impuestos a las clases altas, pero lo de recortar, ya te digo, habría que ver cómo y para nada por abajo. A mí me parece que hace falta un tijeretazo importante en el tamaño del Estado. Estamos tratando de tener un Estado a nivel nórdico cuando no tenemos la capacidad de tener un Estado a nivel nórdico, porque no nos lo podemos Institucional. permitir. A mí me gustan mucho los Ferraris, pero si yo no me puedo pagar un Ferrari, igual me toca ir con un Corolla. Aunque mi vecino tenga un Ferrari, pues es lo que hay. Entonces, nosotros, por desgracia, bueno, luego nos puede gustar más, nos puede gustar menos el modelo nórdico, no es sabéis que no es precisamente el santo de mi devoción, pero no puedes pretender ser nórdico si tienes los ingresos que tienes, porque al final no te lo puedes permitir. No puedes permitirte un esfuerzo fiscal como el que se pasa en España, porque al final el esfuerzo fiscal de España está muy por encima de la media europea. Y eso no es sostenible en un país que lo que pretende es que crezca, que genere industria. Entonces, a mí me parece que aumentar el gasto público es error y que no había que subir impuestos, no había que subir impuestos. Luego, más adelante, discutiremos si hay que redistribuir o no hay que redistribuir la riqueza. Pero en España lo primordial era crearla. Y poner impuestos, en general, es ponerle trabas al crecimiento. Y el crecimiento lo que hace es generar riqueza, y la riqueza es contagiosa, que sí, que no se distribuye de manera equitativa, es evidente. Soy consciente de que no tenemos la madurez institucional como para llegar a un nivel de eficiencia en la implementación de todas las políticas públicas que pueden tener los escandinavos o incluso diría que los ingleses. Pero ¿cómo se consigue esa madurez institucional? Yo creo que invirtiendo en educación, ¿no? Que al final es como lo han hecho esos países. Quiero decir... Y la gran Juan, rémora de ¿qué España. es invertir en educación? ¿Cómo? ¿Qué es invertir en educación?
¿Qué es invertir en educación? España gasta más porcentaje del PIB en educación que, por ejemplo, lo que gasta Dinamarca. Pero vamos a ver, el gasto en educación que tiene España como porcentaje del gasto total del gobierno es el sexto por la cola de la Unión Europea. O sea, solo está por debajo Francia, Croacia, Luxemburgo, Hungría, Rumanía e Italia, con un 9,8%. O sea, Pero, por ejemplo, Francia es un caso de un menor volumen de Pero- gasto sobre el PIB de educación, pero una mejor gestión. sí. En que se puede gestionar mucho mejor, de hecho, cualquier ámbito, yo creo, de lo que es el Estado en España, que se puede mejorar, que se puede gestionar mejor, yo creo que en eso vamos a coincidir todos. En eso yo creo que no hay debate. Pero en que el volumen de gasto que se le está dando a la educación como porcentaje, o sea, de manera relativa, evidentemente, yo creo que es inferior al que a mí me gustaría, vaya. Yo creo que estás trampeando porque estás hablando sobre presupuesto, no sobre PIB. Hablar sobre presupuesto tiene trampa. El gasto total del gobierno estoy hablando. Claro, el gasto total del gobierno. A mí me interesa el gasto en educación de público sobre PIB. Porque al final sobre el gasto total del gobierno, porque sobre el gasto total del gobierno estás condicionado a lo que gaste el gobierno en los demás. En España Claro. somos especialistas en dilapidar fondos. Que no es que los alemanes lo hagan mucho mejor, que ellos también tienen aeropuertos sin hoteles, aeropuertos sin aviones, perdón. Ellos también se dedican a macro obra, construcciones megalománicas que luego no Megalómanas. sirven de absolutamente nada. Megalómanas, perdón. Entonces, no es que ellos sean la panacea de la perfección, pero no dilapidan tanto como nosotros. Y el dato significativo ahí me parece educación sobre PIB, no sobre educación sobre presupuesto. Porque al final es lo que te muestra realmente qué cantidad de recursos está destinando a la educación. Y al final, Juan, la clave está ahí, quiero decir, tampoco puedes gastar más. ¿De dónde gastas más, Juan? Pero No escúchame, tienes. Lo que tenemos que hacer es gastar menos. matizar que tú hablas de la cantidad de gastos, o sea, de fondos que se dedican a la educación. Si la educación es pública, tendrás que medirlo de manera proporcional al total de presupuestos, porque si no, ¿para qué quieres medir? O sea, a mí lo que me interesa es ver de lo que se gasta cada país, cuánto le está destinando a la educación, ¿no? Sí, pero no. O sea, la manera que tienes es de hacerlo sobre el tamaño total de la economía. Si tú lo haces solamente sobre el gasto del gobierno y lo que miras es simplemente, en vez de mirar, por ejemplo, un valor per cápita, eso lo podrías hacer si miraras un valor per cápita. Es decir, pues, por ejemplo, el gobierno invierte 2.000 euros por estudiante. Te he dicho 2.000, pero evidentemente es un número al azar. Pero si tú lo que haces es medir sobre la partida de gasto público, eso va a estar muy penalizado en países en los que tengas un gasto público muy alto en muchas cosas. España, por ejemplo, tiene un gasto público muy alto en muchas cosas, no solamente en educación. Sanidad no, Pues, precisamente. El gasto mira, es muy alto, pero es bastante más eficiente que en educación. Ya, te saco sobre el PIB, 4,24%, la más baja desde 2006, solo por delante en Europa de Grecia, Irlanda, República Checa, Luxemburgo e Italia. Sobre el PIB, ¿eh? ¿Puedes mirar los resultados de PISA de Luxemburgo? Vale. Luxemburgo, ranking número 477, España 391. Enhorabuena, chicos. Bueno, por delante. Mitad tabla. Yo, vamos, ya conoces cómo pienso, Andrés, y pues eso, creo que hay que invertir mucho en educación, pero es que además es la manera en la que lo ha hecho los países nórdicos y, a ver, yo qué sé, yo creo que se idealiza mucho los países nórdicos, pero porque se vende bien, porque realmente esa economía sabemos que parte de todos esos recursos que han dedicado a la educación y a todo eso viene de mercados que seguramente no considero lícitos, como son los de las armas. Pero es que yo creo que de mejorar institucionalmente, invertir en educación, crear a gente más formada en la diligencia y no tanto en el Lazarillo de Tormes como estamos aquí en España, y de verdad creo que es la manera de mejorar. Y ya te digo, a lo mejor es fallo mío, aunque la fuente es El País. Si quieres puedo pasar el link por el grupo del Discord, pero de verdad pienso que estamos destinando poco dinero a la educación. Yo, Sí, volviendo al estoy tema viendo que... los tipos Nada, yo era un poco por retomar ese tema de los eurobonos, pues discrepo en lo que ha dicho Andrés en cuanto a que bien que al trabajador holandés, ese que ahorra, la imagen que has dibujado tú, Holanda es uno de los grandes beneficiados
de pertenecer a la Unión Europea. Holanda es un mercado que la población holandesa está muy por debajo de la población española, de la población francesa, de la población italiana. Eso El no puerto de significa nada, Rotterdam es el mayor puerto de la Unión Europea y gran parte de la ventaja competitiva que tiene Holanda es gracias a estar incluida dentro del mercado común. Y yo creo que España también está dentro de la Unión Europea. España tiene la misma posición aduanera y la misma posición exportadora que Holanda. La misma. Al tema al que yo voy es quién está beneficiándose aquí de pertenecer a Todos, este club. y la gracia de la Unión Europea es que nos resta, es que No suma. todos nos beneficiamos de la gracia misma de la Unión forma. Europea, joder, Guille, si no hubiera sido por el Banco Central Europeo, que voy a ser yo lo que defiendo al Banco Central Europeo, creo que por primera vez en mi vida, pero si no llega a ser por el Banco Central Europeo y por Mario Draghi, ahora mismo, a saber cómo estábamos, a saber cómo estamos. Y eso nos lo hacen porque somos simpáticos, nos lo hacen porque somos Estados miembros de la Unión Europea. La Unión Europea tiene cosas buenas y cosas malas, pero nos hemos beneficiado todos. Mira el crecimiento de España. También es cierto que es complicado comparar porque al final el España entra en la Unión Europea después de salir de una dictadura. Entonces, una dictadura proteccionista y autarquista, aunque luego al final se abrirá un poco más comercialmente. Es complicado comparar, pero mira las tasas de crecimiento que ha experimentado España desde que está en la Unión Europea. Y sobre todo, mira las tasas de crecimiento que ha experimentado España. Bueno, los últimos años no son un gran ejemplo, pero desde que se implantó la moneda única, España es una grandísima beneficiaria de la Unión Joder, pero Europea. es que la implantación de la moneda única, estás contemporizando el mismo momento en el que se implanta la moneda única, nosotros entramos en la burbuja inmobiliaria. O sea, que esa tasa de crecimiento, lo siento, pero no me vale, es fruto de una mentira. Pero sostenido a largo plazo, Guille, anualízalo si quieres. Anualízalo y verás con que has tenido un crecimiento mucho más alto de lo que has tenido jamás en la historia. En estos últimos... Es que además voy a ser generoso, te voy a meter la crisis y te voy a meter los últimos años de crecimiento bajito. Analiza desde el periodo 2000 hasta hoy en día. Que al final la tasa de crecimiento que te has experimentado es probablemente no, la más alta de tu historia, sin contar después en periodos cortos, después de la Guerra Civil, por ejemplo, que al final ahí creces muy rápido, que claro. Sí, cacha perfecto. Exacto. Entonces, todo eso lo tenemos que agradecer a Europa. Europa no nos ha expoliado, no creemos esa sensación de nacionalismo de Europa nos roba. Que no es el caso. No, ni es el objetivo. No, ni es el objetivo de crearla. O sea, yo creo, a ver, por partes, me organizo. Primero que todo, has mencionado, y creo que muy acertadamente, que entramos en la Unión Europea poco después de salir de la autarquía franquista. Yo creo que eso es muy, muy importante, porque cuando te abres al comercio, seguramente la Unión Europea nos haya dado un estatus, una confianza para las inversiones exteriores que nosotros por nosotros mismos no nos podríamos haber dado, sobre todo por las instituciones que teníamos. Pero, y también que conste en acta que hoy por hoy, sobre todo en términos de política monetaria, dame un Banco Central Europeo y no me des un Banco de España. Pero, hombre, ¿qué pasa? Que ahora mismo lo que estamos diciendo es, a ver, nos venden que Europa es unión, que aspiramos a ser Estados Unidos en el sentido de que se supone que tenemos que llegar a ser un solo país, tenemos que cohesionar, tenemos que integrar. Y ahora que las estamos pasando putas, que sí, que somos el primo tonto, que no se aclara, que le das dinero y se lo gasta en aeropuertos. Pero se supone que nos tienen que ayudar, porque es lo que nos han vendido. Eso es trampa, Juan. Al final la visión esa de Europa como macroestado no es una visión que sea ampliamente aceptada por la mayor parte de la población, ya no en España, sino ni en... Tal vez los alemanes sean los más europeístas de todo, pero porque son un poco los que cortan el bacalao. Pero si tú sales de Alemania, Holanda y Austria, el deseo de la gente de pasar a ser parte de un Estados Unidos de Europa, yo creo que el porcentaje de gente a favor de eso es mínimo. Entonces, es una concepción muy romántica y va a menos, eso es cierto. Y eso ahí, justamente ahí deberíamos empezar a plantearnos por qué va a menos. Y es complicado y no hay una respuesta, y yo creo que en parte es un poco por el descontento general con este tipo de situaciones. Pues por ejemplo en el caso de Grecia, de Grecia, Italia y España en el momento de la crisis. Pero ¿qué tenía que hacer Europa en aquella época? Rescatar a España, Grecia e Italia, y lo hizo. El rescate a Grecia es ampliamente discutible, pero bueno. Sí. Discutible también es si debería haber sido rescatado, porque Grecia yo creo que hubiera sido una posición muy, muy lógica por parte de la Unión Europea, decir, habéis ingresado aquí falseando vuestras cuentas y nos la habéis colado, ¿ahora pretendéis nuestra ayuda? Grecia entra en el euro
falseando las cuentas, algo que ya de por sí debería de ser objeto de expulsión. Y aún Y así Europa segundo, no el expulsa, sino que rescate a rescata. Grecia, durante el rescate a Grecia se obvia la opción de hacer quitas a la deuda, cuando por el volumen de deuda que manejaba Grecia era más que... se podía poner sobre la mesa esa posibilidad, por una razón muy importante, porque el mayor tenedor de deuda griega era el Deutsche Bank. Guillermo, el Deutsche Bank es una institución privada y que El al Deutsche final Bank debe es una responder a sus institución privada con accionistas. pasaporte alemán, con Con todo lo pasaporte que eso alemán, pero conlleva. debe responder a sus accionistas. Si tú admites así de buenas a primeras a un país recién ingresado, porque al final Grecia, que llevaba en la Unión Europea 5 años, cuando estalló la crisis, algo así, ¿no? Sí, por ahí. 5 o 6 años. Sí, 5 o 6 años, sí. 1 de enero de 2001. Entonces eso, el comportamiento de Europa es ejemplar a niveles de eso, de que lo lógico, y de hecho si tú hubieras preguntado a la población alemana en referéndum que qué hacer, hubiera dicho Grecia se va al garete, puerta. Le Y si hubieras preguntaste preguntado a la le población preguntaste a la alemana qué hacer, población griega qué hacer, si firmar o no el MOU. La población griega te dijo que no, y que preferían, antes que firmar ese memorando de entendimiento, salir del euro, y te pasaste por el forro de los cojones lo que nosotros había no, dicho eso la fue el población gobierno griega. griego. Eso fue el gobierno griego, no, hombre. El gobierno griego trae una pregunta sobre la mesa. Vale, el Banco Central Europeo nos propone firmar este memorando de entendimiento. Estas condiciones para el rescate, ¿las aceptamos sí o no? El pueblo griego dice no. El rescate se firma con esas condiciones. Eso es el gobierno griego, Guille. Los contratos no se firman si una de las dos partes no quiere. Y el gobierno griego aceptó, y aceptó porque por muy guay que fuera Syriza y por muy guay y la moto más bonita que tuviera Varoufakis, al final había que rescatar a Grecia, porque no había otra opción. Porque Grecia era un país pobre. Entonces, tú has entrado a un juego asumiendo las normas y los comportamientos que tienes que tener dentro de este juego. Si luego te saltas los comportamientos, como nos lo hemos saltado de manera sistemática, bastante comprensible. Yo creo que están siendo ya, porque al final no te han dicho, oye, te las apañas tú, sino que te han dicho, incluso yo creo que llegarían incluso a admitir un eurobono, es decir, financiarse ellos a una deuda un poco más cara para que los italianos y los españoles pudiéramos tener una deuda un poco más barata, siempre y cuando cada uno se hiciera responsable de sus deudas, que no se fuera a responder de manera solidaria. Pero es que eso me parece ya el colmo de la caradura, ¿sabes? Es que yo no lo aceptaría, y es que de hecho ni yo, ni los alemanes, ni los austríacos, ni nadie, porque luego de repente sale Janusz Varoufakis, iba a decir, sale Alternative für Deutschland y nos sorprendemos todos. Uy, ¿qué hace AfD? Pues como que... Del mismo modo que vemos en nuestro vecino el surgimiento de Marine Le Pen, y del mismo modo que vemos al otro lado del Mediterráneo el surgimiento de la Lega. No puedes, comparas en términos de euroescepticismo, cuál es la opinión italiana sobre la pertenencia a la Unión Europea hace 6-7 años y ahora, antes de la crisis del coronavirus y antes de que se hablase de todo esto, y te puedes llevar una sorpresa muy gorda. Estamos hablando de que la Unión Europea se enfrenta seguramente a la mayor crisis que ha vivido nunca, porque después del Brexit esto puede ser como el muro de Berlín y que caigan uno tras otro. Sí, no sería uno raro. tras otro. No o sea, raro, podemos ver un Brexit, podemos ver a Salvini en Italia, lo podemos ver. Nah, yo creo que no, porque al final todos son conscientes de que Europa les ha dado más de lo que les ha quitado, porque los centroeuropeos se apañarían muy bien, los austriacos, los holandeses y los alemanes al final se montan ahí su asociación. Sí, crearían su propia suprainstitución y punto. O incluso aunque no fuera una suprainstitución y fueran simplemente acuerdos comerciales como los que tienen con... ¿Vale? Entonces todo eso no sería un gran problema, y en eso se bastarían. Al final, claro, pero al final nosotros, o sea, todos los que no seamos los ingleses del Reino Unido, sí que yo creo que el sentimiento, además yo creo que es un sentimiento objetivo, es que Europa nos ha aportado a todos más de lo que nos ha quitado. Y el antieuropeísmo sí que es cierto que lo estamos generando, pero no tengo yo muy claro que el antieuropeísmo se vaya a solucionar salvándonos siempre. Porque al final ya esto empieza a parecer un poco, dicho Juan antes, el primo tonto y irresponsable. Esto es como cuando te sale un hijo, tú le das la paga y se gasta los 20 euros de paga a la semana en marihuana. Y luego resulta que cuando se quiere ir de viaje, pues no tiene dinero. Y hay una diferencia. Pero es que no estamos hablando de irse de viaje, Andrés. Estamos hablando de seguir viviendo. Estamos hablando de pagarle la factura de comida o no pagársela.
Es que claro, No es cierto, porque al final te van a avalar la deuda, como ya te han dicho. Lo que pasa es que no te van a decir, oye, no te la vamos a pagar. No es lo mismo, yo te la voy a pagar que yo te la voy a pagar. No te quedas igual. Nos acabamos con un 100% de deuda sobre el PIB. Deuda... Vamos a ver, yo quiero seguir siendo optimista. Los datos de deuda española siguen estando por debajo de los franceses. Pongamos que se dispara el 130%. A mí me parece que el caso más preocupante es el italiano. Porque en Italia el movimiento euroescéptico no está tan contenido como en otros países. En Italia son más europeístas que nosotros. Ni en España, creo yo. Yo creo que en Europa son más, o sea, en Italia son más europeístas que nosotros. En España el problema es que el euroescepticismo cada vez es más amplio. Y yo, a ver, yo no me considero especialmente europeísta. Quiero decir, pero tampoco euroescéptico. En Europa y no saldría. ¿Qué significa ser euroescéptico? Pues para que te hagas una idea, yo tengo una relación de ambivalencia con el Banco Central Europeo que es de lo más curioso, que lo odio con todas mis fuerzas y a la vez es lo que más me gusta de Europa. El hecho de saber que no va a haber jamás un gobierno en España que pueda imprimir dinero. Y que otra cosa no, pero que los alemanes controlen la inflación me parece de las cosas más bonitas de Europa. Y aún así me pone nervioso porque creo que su política fiscal, incluso la política monetaria últimamente de los tipos de interés negativa, es tremendamente dañina a medio y largo plazo. Pero aún así, quiero decir, ¿eso es europeísmo? Sí, hombre, yo soy europeísta, yo soy europeo y jamás votaría a favor de salir de la Unión Europea. Pero si hubiera sido inglés, no tengo tan claro cuál hubiera sido mi voto. Entonces, fomentar el europeísmo es muy importante, pero ¿cómo hacerlo? Es complicado porque si para que nosotros seamos más europeístas, los alemanes, los holandeses y los austríacos cada vez van a ser más escépticos o anti-europeístas, ahí hay un equilibrio que es muy complicado. Buah, tío, Andrés, tocas tantos palos, tío, que cuando quiero contestarte tengo que contestar tantas cosas que es complicado. Pues a la por orden, Juan, tío, córtame. ¿Sabes qué pasa? Que es que encima como no estamos aquí a la cara, a mí lo del podcast me cuesta porque como no te veo, tío, no sé. No te puedo pegar 2 hostias. Claro. Bueno, yo creo que tras la gran recesión, habiendo tocado ya el Zero Lower Bound, creo que lo que tocaba era estas políticas de bajos tipos de interés. Después, también has hablado de eso, del sentimiento europeísta. Entonces, hay estadísticas sobre el sentimiento europeísta y cada vez va menos con los años, cosa que entiendo, pero bueno, hablar de eso es meterse en un jardín brutal y no quiero entrar, pero sí que quería decirte que no es lo mismo lo que votamos nosotros o lo que pensamos que votamos con después lo que se vende. Que haya ciertos votantes de partidos europeístas que no lo sean, eso es un hecho. Sin embargo, al final tú acabas votando Europa. ¿Y qué es Europa? Más que lo que vota la gente es lo que se vende. Y yo creo que Europa, vamos, no, solo tienes que meterte en la página de la Comisión Europea. Nos lo venden como la integración casi como de hermandad, ¿sabes? Entonces, ya te digo, yo solo quería puntualizar esa diferencia entre lo que vota la gente y lo que realmente se está vendiendo desde Europa. Que, por ejemplo, el famoso España no te vamos a dejar atrás, que no sé quién dijo de la Comisión Europea hace 2 días. Después, Ursula von der Leyen, creo. Y sí, un tema importante, que estoy de acuerdo, ya lo he manifestado antes, en que Europa ha sido muy beneficiosa para, si no todos, la mayoría de los integrantes de la zona euro y de la Unión Europea. Sin embargo, yo creo que la gente no hace esa reflexión que tú crees que hace de no me voy a ir de Europa porque nos ha dado más de lo que nos ha quitado. Porque yo creo que la gente piensa, vale, en el pasado nos ha ido genial, vale, ahora en la situación presente en la que estamos, ¿qué nos vendría mejor? Yo creo que es eso lo que creen, más allá del pasado. O sea, gracias por habernos ayudado a Europa, muchas gracias, pero voy a mirar por mí y voy a ver qué es lo que me interesa. Yo creo que es eso. Voy a mirar en el presente, voy a mirar en el ahora. Pero yo creo que es eso. Trampa. No miras solamente el presente, sino el futuro. Al final que digas, no, igual en este periodo próximo de 2 años me vendría mejor no estar sin Europa ya, pero tienes que mirar los próximos 20. Si tú ahora sales de Europa, ¿cómo vas a estar de aquí a 20 años? ¿Mejor o peor de que si hubieras seguido en Europa? Mi respuesta es que estaremos peor, que yo creo que vamos a estar mejor si estamos con Europa. Claro, pero... Vale, bien. Véndele eso antes de que surgiese toda esta dicotomía del coronavirus en las que estamos inmersos ahora. Véndele eso a todas las protestas agrarias. Véndele eso a mucha gente que no ha visto. Pues con la PAC pasa un poco eso, quizá para que tan tenga. Yo creo que a lo mejor menos PAC y más fondos de cohesión. Sí, vamos, yo creo que en eso podemos estar de acuerdo. A lo mejor Andrés no, porque
no le gusta la política fiscal, la poca política fiscal que está haciendo en el fondos de cohesión en la Unión Europea. ¿Te parece mucho? Poca. Me parece demasiada. Pero si es un 2% el presupuesto. Pero si es tío. un 1% del PIB de toda la Unión Europea. Eso, un 1. El presupuesto entero es un 1% del PIB. ¿Y qué te parece? Es un 800. Vamos a ver. Es que yo creo que ahí estáis un poco equivocados. ¿Creéis que el dinero crece en las impresoras del BCE? Que Y aparte también. de que crece en las impresoras del BCE, exacto, aparte... Joder. Crece en el sale bolsillo del de la Amancio gente. Ortega. Sale del bolsillo de la gente, Amancio Ortega o Andrés Beltrán. Es exactamente lo mismo. Los dos faros de Entonces, España. Los dos pilares de la democracia. Amancio Ortega y Andrés No, Beltrán. pero... Campeones de la Cada vez que tú WWE. sacas un bolsillo, cada vez que tú sacas un euro del bolsillo de la gente, te has de preguntar, ¿este euro, para lo que yo lo voy a gastar, está moralmente justificado que yo se lo haya quitado a alguien? Sin preguntarle, sin opción de pataleo y sin absolutamente nada. A ver, Entonces, opción esa de me parece pataleo, la premisa aunque no la fundamental. haya, tú pataleas. Correcto. Pero también es cierto que yo pataleo por todo, entonces no soy un gran ejemplo para estas cosas. Ya lo has visto. Que me tuvo que sacar la Guardia Civil del agua. Ahí sí que estabas pataleando, tío. Pues me parece que este tono de jocosidad yo creo que da para dejarlo aquí, porque a Sí. ver, Cerramos. Sí. estaba claro que hemos quedado para meternos un poco en el barro, tampoco íbamos a llegar a ningún acuerdo, yo creo, más allá de las cosas en las que ya coincidíamos a priori. Esto era un poco la sexta noche, pero con gente que, bueno, más o menos que sabe lo mismo de economía que ellos, porque tampoco tienen mucha idea. Tampoco nos vamos a... Claro. A ver, también contábamos con Maruenda, o sea que... Claro, por supuesto. Pero eso, que... No me doy por aludido si lo pretendíais. Si hubieras dicho Federico, pues igual. Sí, Pues creo que es hora de cerrar, ¿no? sí, que esta gente se Y quede de guardarse. Nada, muchas gracias por pasarte, Andrés. Muchas gracias por acudir. Si otro día Muchas te quieres gracias, pasar compadre. a hacer coñitas en vez de a meterte al barro. Buah, también. Bueno, Christine Lagarde. Christine Lagarde. Christine Lagarde de Manuel Christine. Macron. Bueno, a mí. Christine Lagarde. Es que esa no es ni economista, colega. Tenemos al frente del Banco Central Europeo una abogada. Y Ponte luego- tú, tío, ponte tú. Hostia, no. Ojalá. Qué chipicha. Bueno, ¿alguna Cosa. recomendación, chicos? Christopher Nolan. que necesita un poco de support. Ah, yo Os sé- recomiendo ir a Florencia, que está de... No. Os recomiendo Granada como ciudad, ¿sabes? Os voy a recomendar A ver, los chicos. vídeos en los que al final salen negros bailando con un ataúd. Tío, no me jodas, o sea, no puede ser, no me los has enseñado, Son estoy buenísimos, manteniendo virgen tío. para ti. Es que Antonio, le dije que no se los mirase porque le pondría una selección de los mejores en el programa viniente para, bueno, básicamente ver cómo reaccionaba y reírnos y tal. Entonces, está intentando taparse los ojos cada vez que hay un amago de que va a pasar eso. También vamos a recomendar a Andrés Buenafuente, un chaval que Ya está de empezando. ¿Sabes? Sí, bueno, chavales que están empezando. Pablo Motos, Will Smith. Y a Juan Rayo, coño, a Juan Rayo. Hostia, no, tío, a Juan Rayo. Venga, chavales. Ramón Rayo ha recomendado. Andrés, por favor, ¿podemos poner un corte en el que recomiendes a Juan Ramón Rayo y a Wall Street Wolverine? Buah, de cabeza. Wall Street Wolverine menos, pero oye, a Juan Ramón Rayo lo recomiendo, vamos, pato. Venga, vale. Pues nada, chicos, hasta Wall aquí el Street programa Wolverine, de hijo hoy. de puta. Y es que hasta que no ¡Eres venga. un pajas! ¡Eres un pajas, Wall Street Wolverine! Muy bien, vamos a cerrar ya. Venga. Vamos cerrando, chicos. Buenas noches, gracias a todos por venir. Y buena suerte. Y buena fuente. Bon dia. Eso. Ha huido hoy. Adeu. A ver. Quina color que fa, tu.